Imainelia yachajkuna allin hamusqa kankichik kay huk yachapakuy a nuestra primera clase. Aquí vamos a hablar sobre nuestro achajala chanka. Allin hamusqa kankichik, bienvenidos. Antes nos vamos a presentar. Arixi Nakusu. Yachachik es profesora, yachajkuna es estudiantes. Y yo pregunto, Imainayan kachkankichik yachajkuna, ¿cómo están estudiantes? Y ustedes responden, Allinyam kachkani yachachi. Vamos. Imainayan kachkankichik yachajkuna. Muy bien. Ahora vamos a ver Ñujakani yachachi, sutimi Violeta. Yo soy profesora, mi nombre es Violeta. Y ustedes deben decir Ñujakani yachaj, sutimi y dan su nombre, ¿sí? Entonces empezamos. Ñujakani yachachi, sutimi Violeta. Muy bien. Ahora aprendamos. Yachasu. Vamos a conocer nuevas palabras, como por ejemplo, Imainayam kachkanki, que es ¿cómo estás? Pero si digo Imainayam kachkankichik, es ¿cómo están? ¿Sí? Imainaya kachkankichik. Allin punchau es buen día. Pampachaway significa discúlpame. Pai es gracias. Tapukuyta munani es quiero hacer una pregunta. Kaypi kachkani, aquí estoy. Allin es bien. Kusa, muy bien. Entonces, a repasar estas palabras. Tenemos otras palabras, ¿sí? Allin yachu es ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Tapukuyas haiki es una pregunta, por favor. Hamja es ¿y tú? Amajina kaspa también es por favor. Imataj runa simipi, ¿cómo se dice en quechua? Tantianquichu y chamanachu, ¿entiendes? ¿Sí o no? Imataj castilla simipi, ¿cómo se dice en castellano? Pajarincama es hasta mañana. Tupananchikama, hasta encontrarnos. Kusa. Vamos a hablar sobre el quechua, también conocido como el runa simi. Es la lengua nativa de mayor uso en Sudamérica. El quechua es una familia lingüística constituida por 32 variedades o lenguas que se asemejan en vocabulario y estructura lingüística. Por ejemplo, tenemos en la parte del Cusco el quechua collao, en la parte del centro el quechua huanca, en Junín, el quechua chanca, ¿sí? Y otros también. Y nosotros vamos a aprender el quechua chanca. Y nos dicen que es hablado fundamentalmente en 3 departamentos del Perú: Huancavelica, Apurímac y Ayacucho, así también como en Lima. ¿Por qué? Por el tema de la migración de estas regiones hacia la capital. Muy bien. Entonces aquí va una pregunta. Imaraikum runa simita yachaita munanki. ¿Por qué quieres aprender quechua? Bueno, cada uno responderá y tendrá tantos motivos por el que quiere aprender nuestro quechua. Y todos son válidos e importantes, porque acá queremos revalorar, ¿no?, lo que es nuestra lengua indígena, nuestra lengua materna. Muy bien. Vamos a aprender sobre la achajala chanca, que es el abecedario chanca. Así como el abecedario está escrito por las iniciales de las letras que van en el abecedario A, B, C, D, de igual modo es el achajala, porque están las primeras letras de ese alfabeto quechua, que es A, Cha, Ja. Muy bien. Entonces, continuamos. Nos dicen que nuestra achajala tiene 18 letras, 3 vocales y 15 consonantes. Acá tenemos marcadas las vocales. A. ¿Cómo leeríamos? A ver, ¿cómo se leería? A, Che,
H, I, K, L, ¿cierto? Pero en el runasimi solamente tenemos 3 vocales, que es la A, I, U. Entonces no podemos leer de esa manera. Se lee de la siguiente manera. A, Cha, Ja, I, K, La. Vamos a hacer un paréntesis en la H. En el runasimi, la H en castellano, ¿sí?, no es muda como en el castellano. Acá en el quechua la H suena como una J, como una Ja. Y se lee Ja. A, Cha, Ja, I, K, La. Muy bien. Ya, Ma, Na, Ña, Pa, Ja. Otro paréntesis en la Q. En la Q también se pronuncia como una Ja, pero un poquito más pronunciada, ¿sí? Entonces, tanto la H como la Q se pronuncia como una Ja, ¿sí? Mientras que en la H es una Ja, en la Q es una Ja. Muy bien. Ra, Sa, Ta, U, Wa, Ya. Vamos a hacer un paréntesis en la R, conocida en el castellano, pero en nuestro runasimi se pronuncia como R. Es Ra, Re, ¿no? Ra, Ri, Ru. No se pronuncia como Ra, sino Ra, Ri, Ru. Muy bien. Entonces todas estas letras, estas consonantes, se leen con la vocal A, ¿no? Ra, Sa, Ta, U, Wa, Ya. Lo que conocemos como Ye, acá es Ya. Muy bien. Entonces, este es nuestro Achajala Chanca. Hacemos un repaso. A, Cha, Ja, I, Ka, La, Ya, Ma, Na, Ña, Pa, Ja, Ra, Sa, Ta, U, Wa, Ya. Kusa. Yachazu. Acá tenemos diversas figuras, ¿sí? Tenemos un perro, tenemos un pie, unos pomitos de medicina, el sol, el número 3. Allá tenemos la nieve, una telaraña, una mano, un gato mojado, un peine, un hombre sin cabello, un número 7. Vamos a saber qué significa. Allihu es perro. Hacemos nuestro chajala con estas imágenes. Allihu, perro. Chaki es pie. Hampi es medicina. Recuerden que la H suena como una J. Hampi, medicina. Inti, sol. Kimsa, 3. Lasta, nieve. Lika, telaraña. Maki, mano. Nuyu, mojado. Ñachja, peine. Pajla, calvo. Hanchis, 7. Acá la Q se lee como una doble J. Hanchis, que es el número 7. Muy bien. Rapi, hoja. Sara, maíz. Tawa, 4. Unju, enfermo. Wajai, llorar. Yaku, agua. Entonces acá nos dan un dato que indica que para una adecuada pronunciación ponemos mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba. A ver, es rapi, no es rapi. Sara, tawa, unju, wajai, yaku. Muy bien. Kusa. Ñawinchazo. Leemos. Chullu, gorro. Hatun, grande. Kimsa, 3. Lawa, sopa. Llulla, mentiroso. Vamos a hacer acá un paréntesis en llulla, que es mentiroso. Llullay tenemos acá abajo, significa mentir, es el verbo mentir. Llulla, con doble L. Y yuyay es recordar. Entonces es importante la pronunciación en el quechua sobre la letra ya. Llullay,
diferente a yuyay. Entonces, pueden practicar los que no pueden pronunciar la ya, pueden practicar con el liu, 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 para que les pueda salir, ¿sí? Muy bien. La ma, en este caso, dice mikui, comer. Nina, fuego. Ñawi, ojo. Muy bien. Pacha es tierra, mundo, ropa, tiempo. Jara, piel, cáscara. Rimay, hablar. Sinja, nariz. Tuta, noche. Warmi, mujer. Yawar, sangre. Muy bien. Entonces hemos aprendido sobre la chajala chanca. Entonces nos quedamos con estas palabras: maipipas, caipipas, chaipipas, ¿no? Runasimi, runasimita, rimasunchik. A ver, maipipas, caipipas, chaipipas, runasimita, rimasunchik. Donde sea, aquí, también allá, hablemos nuestro quechua. Pajarincama y chascuna.